A través del cristal, vi a mi hija de rodillas. Temblaba sobre el frío mármol mientras recogía unos papeles. Una voz afilada y cargada de veneno la llamaba rata asquerosa. Esa voz pertenecía a mi esposa. Y la joven que se reía a su lado era mi hijastra. No entré gritando al salón. Mi sangre simplemente se heló. Antes de explicarles qué sucedió exactamente en ese pasillo, necesito retroceder unas horas. Todo comenzó esa misma mañana, bajo el sol implacable de Miami. El aire olía a salitre, a asfalto caliente y a café recién colado. Caminaba por una calle estrecha y ruidosa de la pequeña Habana. Me detuve frente a un vendedor ambulante y compré un ramo de girasoles. Me costaron exactamente $12. Los girasoles eran la flor favorita de mi hija, Lucía. Lo habían sido desde que tenía 4 años. En aquel entonces, su madre, mi amada Beatriz, plantó una hilera entera de ellos. Crecían altos y radiantes en el jardín trasero de nuestra primera casa. Beatriz murió hace 6 años. Fue un cáncer de páncreas brutal y silencioso. Fueron 11 semanas exactas desde el diagnóstico hasta el funeral. 11 semanas en las que vi cómo la mujer que sostenía mi mundo se desvanecía en una cama de hospital. Yo había construido un imperio logístico desde la total nada. Controlaba rutas marítimas comerciales a través del inmenso puerto de Miami. Me había sentado en salas de juntas frente a hombres despiadados y nunca había parpadeado. Pero todo ese dinero, todo ese acero y poder naviero, no me prepararon para la terrible impotencia de perderla. Esa pérdida dejó una grieta profunda en mi armadura. Una grieta por la que, sin saberlo, dejé entrar a un monstruo a mi vida. Pero esa mañana brillante no se trataba de mi dolor. Se trataba de sorprender a mi hija en su trabajo por su cumpleaños 23. Llevaba puesta una vieja chaqueta verde oliva. Tenía los puños deshilachados y el cuello desgastado por el tiempo. La compré en una tienda de excedentes militares el mismo año que dejé el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Mi asistente y jefe de seguridad, Javier, levantó una ceja al verme salir de la casa. Javier llevaba 11 años trabajando como mi mano derecha. Antes de eso, habíamos sido hermanos de armas en la infantería de marina. Me recordó en voz baja que tenía 3 trajes de diseñador impecables colgados en el armario. Le respondí con calma que lo sabía perfectamente, pero él entendió mi mensaje al instante. Javier siempre sabía que hay días que exigen a la versión de ti mismo que existía antes de los millones. Lucía había aceptado una pasantía en la empresa Grupo de Moda Aura 8 meses atrás. Lo hizo en secreto, sin decirme nada hasta que ya había firmado el contrato. Así era mi niña. Brillante, humilde y ferozmente independiente. Nunca usaba mi apellido en entornos profesionales para evitar tratos de favor. Para todos en ese lujoso edificio del Distrito de Diseño de Miami, ella era solo una pasante más. Una joven con talento, pero muy reservada con su vida privada. Yo respetaba esa decisión profundamente. Me enorgullecía que quisiera forjar su propio camino, lejos de la inmensa sombra de mi riqueza. Estacioné mi auto a 2 cuadras del imponente edificio de cristal y acero. Entré al vestíbulo como un visitante sorpresa, firmé el registro y tomé el ascensor hasta el 4.º piso. Fue entonces cuando escuché las voces. Venían desde detrás de las pesadas puertas de cristal esmerilado del departamento de diseño. El zumbido del aire acondicionado apenas lograba ocultar la tensión en el ambiente. Una de las voces era aguda, entrenada para cortar y humillar sin necesidad de elevar el volumen. La otra voz era muy baja, era la voz de mi hija. Sonaba como alguien que está soportando un peso insoportable, tratando de mantenerse completamente inmóvil para no romperse. Me acerqué en silencio al espacio milimétrico entre el marco y la puerta. Y allí estaba mi esposa, Isabella. A su lado estaba su hija de una relación anterior, Vega, de 28 años. Vega tenía los brazos cruzados y miraba a Lucía con una diversión perezosa y cruel. «Mírate», escuché decir a Isabella con una frialdad glacial. «Eres una don nadie sin un centavo, una aparecida. ¿De verdad pensaste que tenías el derecho de tocar esta colección de alta costura?» Luego, alzó la voz, escupiendo las palabras con asco visible. «¿Cómo se atreve una rata asquerosa como tú a tocar mis cosas?» A través de la rendija, presencié una escena que se grabó a fuego en mi mente. Vi a Isabella obligar a Lucía a recoger del suelo las páginas esparcidas de un portafolio. Mi hija las recogía una por una, de rodillas sobre el suelo pulido. Mientras tanto,
Vega se reía por lo bajo y examinaba sus uñas perfectas. Vega murmuró que realmente contrataban a cualquiera en estos días. Se burlaba abiertamente del supuesto origen humilde de mi hija. Luego, Isabella lanzó el golpe final con una sonrisa venenosa. Dijo con una voz falsamente dulce que iba a sugerir a la dirección que esa pasantía no era el lugar adecuado para ella. Amenazaba con destruir la carrera de Lucía sin el más mínimo remordimiento. Cuando Isabella y Vega se dieron la vuelta para marcharse, Vega hizo un movimiento rápido y calculado. Con el dorso de su mano, barrió todas las páginas que Lucía acababa de apilar con tanto esfuerzo. Las tiró de nuevo al suelo, esparciéndolas por todas partes. Vega soltó un pequeño y cínico sonido de disculpa falsa. Luego salió caminando detrás de su madre, dejando un rastro de perfume caro en el aire. Yo no atravesé esa puerta. No irrumpí en la habitación gritando ni exigiendo respeto con el peso de mi chequera. Mis instintos militares tomaron el control total de mi cuerpo. Di un paso atrás y me oculté en una pequeña alcoba oscura del pasillo. Dejé que Isabella y Vega pasaran a menos de 3 metros de mí. Estaban tan absortas en su propia arrogancia y crueldad que ni siquiera notaron mi presencia. Desde las sombras, me quedé mirando a mi hija a través del cristal. Lucía estaba sola ahora. La vi agacharse de nuevo, con los hombros temblando, para recoger esas páginas por segunda vez. 2 empleados que habían presenciado toda la humillación desde sus escritorios miraron al suelo. No hicieron nada en absoluto para ayudarla. Algo dentro de mi pecho se detuvo. No se rompió por la tristeza. Se congeló y se transformó en algo mucho más frío y permanente que la simple rabia. Se convirtió en una decisión táctica. Porque mientras estaba parado en ese pasillo, comprendí algo aterrador. Esto no era una coincidencia desafortunada. Isabella tenía citas programadas en ese edificio. Llevaba un portafolio bajo el brazo. Vega estaba vestida con ropa de diseñador y preparada para una confrontación pública. Habían elegido el día del cumpleaños de Lucía a propósito. Querían causar el máximo daño psicológico posible en una fecha que debía ser feliz. Esto había sido planeado con una malicia quirúrgica. Dejé el ramo de girasoles apoyado discretamente contra la base de una pared del edificio. Salí a la calle. Sentí el calor abrasador de Miami golpearme el rostro, y saqué mi teléfono. Llamé a Javier. Le di 2 órdenes directas, y sin margen de error. Primero, que investigara a fondo sobre la estructura corporativa del grupo de moda Aura. Segundo, que averiguara cuánto tiempo llevaba Isabella sabiendo que Lucía trabajaba en ese lugar. No quería saber cuándo se enteró por casualidad. Quería saber cuánto tiempo lo había sabido y había decidido ocultármelo. El viaje de regreso a mi inmensa propiedad en Coral Gables fue el más largo de mi vida. El silencio dentro del auto era ensordecedor. Para cuando crucé las puertas de hierro forjado de mi casa, la atmósfera ya había cambiado. El aire dentro de la mansión parecía denso, cargado de una tensión invisible. Javier ya estaba sentado en la larga mesa de caoba del comedor. Delante de él había 3 libretas legales llenas de anotaciones a mano. Lo que mi viejo compañero de armas había descubierto en solo 3 horas me hizo desear no haber preguntado nunca. Javier habló en voz baja, mirándome directamente a los ojos. Isabella sabía del trabajo de Lucía desde hacía al menos 3 semanas. Lo confirmó un almuerzo de negocios que Isabella tuvo con la directora de la agencia de moda. Ese almuerzo de lujo fue pagado con la cuenta conjunta de nuestra casa. A esa reunión le siguió, 2 días después, una cita exclusiva y secreta en las oficinas de la empresa. Una visita de la que ella jamás me mencionó una sola palabra. Pero eso no era lo peor de la investigación. Javier deslizó una de las libretas hacia mi lado de la mesa. Durante los últimos 22 meses, se habían realizado transferencias sistemáticas desde nuestras cuentas familiares. Cada movimiento era meticuloso, cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar las alertas de revisión automática del banco. Pero en total, la sangría financiera sumaba $840,000. Todo ese dinero había sido canalizado hacia una empresa fantasma registrada en el estado de Nevada. Y de esa empresa, los fondos fluían a una cuenta personal a nombre de Vega. En el estado de Florida, mover activos matrimoniales de esa manera, a espaldas de un cónyuge mayor de 60 años, no es un simple robo. Es un delito grave de abuso financiero a personas mayores. Y la red de traición era aún más profunda. Mi abogado de patrimonio, Tomás, un hombre en quien yo confiaba ciegamente desde hacía 4 años,
Tomás había estado facturando horas privadas a Isabella fuera de los libros oficiales. Los recibos estaban codificados vagamente como preparación de documentos. En lenguaje sencillo, Javier me explicó la cruda realidad. Tomás la estaba ayudando a redactar un nuevo testamento a mis espaldas. Estaban preparando el terreno para desheredar a mi hija. Me levanté de la mesa y caminé hacia el ventanal que daba a los jardines de la propiedad. Trataba de procesar la magnitud del engaño que ocurría bajo mi propio techo. Fue entonces cuando Javier pronunció las palabras que hicieron que la habitación se volviera fría como una tumba. Unos días antes, me había hecho unos análisis de sangre de rutina en una clínica local. Mi médico de cabecera había culpado a mi edad de ciertos marcadores extraños y de mi constante fatiga. Pero Javier nunca confiaba en las coincidencias. Le había pedido a un contacto suyo, un toxicólogo privado, que revisara mis resultados médicos a fondo. El toxicólogo encontró algo escalofriante en mi sangre. Esos mismos marcadores extraños eran un indicador claro de exposición prolongada a dosis bajas de sedantes. Me quedé paralizado mirando el cristal de la ventana. Pensé en el ritual de cada noche. Cada noche, sin falta, Isabella me servía una copa de vino tinto, siempre de una botella que ella misma abría en la privacidad de la cocina, siempre entregada directamente en mi mano, acompañada de una sonrisa amorosa y palabras suaves. Pensé en el ligero temblor en mis manos, que últimamente había atribuido a la vejez. Pensé en el cansancio mental, en la extraña niebla que nublaba mi juicio en los últimos meses. Esa fatiga que me hacía estar de acuerdo con ella para evitar discusiones. Me estaban envenenando, lenta, metódica y pacientemente. No querían matarme de inmediato. Querían mantenerme dócil, sugestionable y débil, hasta que los documentos del testamento estuvieran firmados. El nivel de maldad pura que requería mirar a los ojos a tu esposo cada noche y darle veneno era incomprensible. Esa noche, me senté en el sofá de cuero oscuro del estudio. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Pronto escuché los pasos ligeros de Isabella acercándose por el pasillo. Llevaba su elegante vestido de seda y una sonrisa perfectamente ensayada. En su mano derecha, sostenía una copa de vino tinto oscuro. Me la ofreció con una mirada llena de supuesta devoción y preocupación por mi largo día. Tomé la copa por el tallo de cristal. Sentí el frío del vidrio contra la yema de mis dedos. Le di las gracias con una voz ronca, controlando cada músculo de mi rostro. Saqué mi teléfono del bolsillo con la otra mano. Abrí el chat de mi hija y le envié un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, mi niña, te quiero». Lucía me respondió casi al instante con el emoji de un girasol, acompañado de 3 palabras. «Yo también, papá». Mi hija no tenía idea del infierno que yo acababa de descubrir hoy. No sabía sobre el dinero robado, ni sobre el testamento, ni sobre el veneno en mi sangre. Y mi intención era mantenerlo exactamente así hasta que estuviera listo para atacar. Miré el líquido oscuro dentro de la copa de vino. Luego levanté la vista hacia Isabella, quien se acomodaba en el sillón frente a mí. Estaba durmiendo al lado de un monstruo, un parásito calculador que me estaba matando lentamente. Y que, además, disfrutaba torturando psicológicamente a lo único puro que quedaba en mi vida. Fingí dar un pequeño sorbo al vino, mojando apenas mis labios sin tragar una sola gota. Le sonreí débilmente, dejando que mis hombros cayeran con pesadez. Iba a jugar a ser la víctima dócil, anciana y cansada que ella creía que yo era. Iba a darle exactamente la ilusión de control total que su ego necesitaba. Mientras tanto, en las sombras, yo comenzaría a construir su guillotina. La primera pieza de esa guillotina requería plena certeza médica. El sol aún no había despuntado sobre los tejados de Coral Gables, cuando salí de mi propia casa como un intruso. Me moví por los pasillos de mármol en el más profundo silencio. Antes de salir, había lavado meticulosamente la copa de vino en el fregadero de la cocina. Me aseguré de no dejar ni un solo rastro del líquido oscuro que Isabella me había ofrecido. Conduje mi auto por las calles desiertas de Miami, envuelto en la oscuridad de la madrugada. Mis manos apretaban el volante forrado en cuero. Me obligué a mirar mis propios dedos bajo la luz anaranjada de las farolas. Ahí estaba el ligero temblor, esa pequeña debilidad que durante meses había aceptado con resignación como un síntoma natural de envejecer. Ahora sabía que no era el tiempo el que me estaba robando la fuerza. Era la mujer que dormía en mi cama. Llegué a una clínica privada muy exclusiva y discreta en el centro de la ciudad.
Javier, mi jefe de seguridad, había utilizado todos nuestros recursos logísticos durante la noche. Había hecho volar en un jet privado al doctor Valerio. El doctor Valerio era un brillante toxicólogo con sede en San Diego, famoso por su estricta confidencialidad. Me estaba esperando en una sala de examen aséptica y fría. No hubo saludos cordiales ni conversaciones triviales. Me arremangué la camisa y dejé que me extrajera 3 viales de sangre. El doctor Valerio me explicó en voz baja y clínica los efectos de los sedantes a largo plazo. Me habló de cómo una dosis baja y constante podía alterar la química del cerebro. Dijo que causaba fatiga extrema, confusión leve y, sobre todo, una profunda sumisión psicológica. Estaban apagando mi mente, gota a gota, para que no hiciera preguntas. Salí de la clínica cuando el cielo de Miami comenzaba a teñirse de un violeta pálido. Me subí al auto y tomé la autopista para regresar a casa. Estaba procesando la traición, calculando mis próximos movimientos legales y financieros. Entonces, el teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Contesté y escuché la voz profesional, pero tensa de una enfermera del hospital Cedar Sinai. Señor Álvaro, su hija Lucía ha sufrido un accidente automovilístico. El mundo entero se detuvo. El sonido del motor de mi auto pareció desaparecer. La enfermera continuó hablando, diciendo que estaba viva, que estaba estable, pero esas palabras apenas lograron penetrar el pánico ensordecedor que estalló en mi pecho. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió mientras me abría paso por el viaducto MacArthur. El sol de la mañana se reflejaba en el agua azul de la bahía, brillante y cruel. Mi mente militar, siempre fría y táctica, se desmoronó por un momento. Pensé en Beatriz. Pensé en la promesa que le hice en su lecho de muerte de proteger a nuestra niña con mi propia vida. Llegué al hospital y corrí por los pasillos iluminados con luces fluorescentes. El olor a yodo, alcohol y sábanas limpias me revolvió el estómago. Empujé la puerta de la habitación y la vi. Lucía estaba sentada en la cama del hospital. Tenía un corte profundo sobre la ceja izquierda, cerrado con puntos de sutura. Su muñeca derecha estaba inmovilizada con un vendaje grueso. Tenía las costillas magulladas y el rostro pálido, pero estaba viva. Me acerqué lentamente, sintiendo que las piernas me pesaban como plomo. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano sana entre las mías. La miré a los ojos y supe que algo más se había roto dentro de ella. Le pedí con voz ronca que me dijera la verdad, que me dijera todo lo que estaba pasando, sin omitir un solo detalle. Y entonces, la represa emocional de mi hija finalmente cedió. Las lágrimas que no había derramado en la oficina comenzaron a caer en silencio por sus mejillas. Lo que salió de su boca no fue solo sobre el accidente de esa mañana. Fue la confesión de una guerra psicológica que llevaba meses soportando en secreto. Me contó que su computadora portátil había desaparecido de su escritorio 2 semanas atrás. Me dijo que alguien había rayado la pintura de su auto en el estacionamiento subterráneo del distrito de diseño. Y lo más humillante de todo, 3 días antes, alguien la había denunciado de forma anónima al Departamento de Recursos Humanos. La habían acusado falsamente de robar bocetos y materiales de la empresa. Lucía me confesó que había intentado convencerse a sí misma de que estaba siendo paranoica. Se decía que el mundo corporativo era duro y que ella solo debía esforzarse más. Pero no era paranoia. Era una cacería sistemática, diseñada para destruirla mental y profesionalmente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Le di un beso en la frente a Lucía. Le prometí que todo iba a estar bien y salí al pasillo. Y era el doctor Valerio. Había procesado las muestras de sangre de urgencia. Su voz al otro lado de la línea fue rotunda y sin lugar a dudas. Los resultados confirmaban la presencia de un sedante recetado en mi sistema. El patrón de acumulación en mi sangre era consistente con 4 a 8 meses de dosificación deliberada y controlada. No era una reacción alérgica. No era un error médico. Alguien me había estado alimentando con veneno en cantidades microscópicas. Lo suficiente para mantenerme dócil y sugestionable. Lo suficiente para que no cuestionara los documentos que mi abogado corrupto me ponía enfrente. Colgué la llamada justo cuando Javier apareció al final del pasillo del hospital. Caminaba con la postura rígida de un soldado entrando en zona de combate. Llevaba una tableta electrónica en la mano. Se detuvo frente a mí y me mostró la pantalla sin decir una palabra. Eran las grabaciones de las cámaras de tráfico del viaducto. El accidente de Lucía no había sido un error de un conductor distraído.
Había sido embestida por la parte trasera por un vehículo utilitario deportivo de color gris oscuro. El vehículo nunca se detuvo tras el impacto. Aceleró sin más y huyó de la escena. Javier había rastreado las placas en menos de una hora. El vehículo había sido alquilado esa misma mañana en una agencia de los suburbios. El nombre en el contrato de alquiler era falso, pero la tarjeta de crédito utilizada para pagar el depósito no lo era. El pago se rastreaba directamente hasta la misma empresa fantasma en el estado de Nevada. La misma empresa que había estado drenando mis cuentas bancarias. La misma cuenta personal que estaba a nombre de Vega. Vega había orquestado el ataque contra mi hija. Había intentado matarla, o al menos dejarla gravemente herida, para sacarla del camino. En ese preciso instante, el dolor y la tristeza desaparecieron de mi cuerpo. Fueron reemplazados por una claridad total y aterradora. Ya no estaba a la defensiva. Miré a Javier, y le di 3 órdenes inmediatas con la frialdad de un comandante militar. Primera orden: congelar por completo todas las cuentas conjuntas a las que Isabella tuviera acceso. Quería que sus tarjetas de crédito fueran rechazadas antes de que terminara el día hábil. Segunda orden: encontrar a un abogado de derecho familiar que fuera un verdadero depredador en los tribunales. Alguien que no tuviera la más mínima conexión con mi equipo legal actual. Javier asintió. Ya tenía a alguien en mente, la mejor abogada de litigios de toda Florida. Tercera orden: interceptar a mi asistente ejecutiva, Elena, antes de que llegara a la oficina. Elena llevaba 12 años trabajando para mí. Conocía todos mis horarios, mis contraseñas y mis rutinas. Si Isabella y Vega sabían tanto, Elena tenía que ser la filtración. Javier trajo a Elena a una pequeña sala de conferencias vacía en el primer piso del hospital. Cuando entré en la habitación, Elena estaba temblando. Tenía los ojos enrojecidos y aferraba su bolso contra su pecho como si fuera un escudo. No le grité, no golpeé la mesa. Me senté frente a ella, mantuve la voz baja y le pregunté el motivo. Elena se derrumbó por completo. Lloró con una desesperación que me revolvió el estómago. Me confesó que Vega la había estado extorsionando. Vega había contratado a un investigador privado y había desenterrado un viejo error financiero. Un desfalco que el hijo de Elena cometió años atrás y que nunca fue reportado a las autoridades. Pero Vega amenazó con entregar las pruebas a la policía y enviar al muchacho a prisión si Elena no cooperaba. Bajo esa presión asfixiante, Elena se había visto obligada a entregar mi calendario privado. Había confirmado la ubicación exacta del trabajo de Lucía. Sin embargo, en medio de sus lágrimas, Elena me miró a los ojos con una chispa de dignidad. Me dijo que se había negado a cruzar la última línea. Cuando Vega le exigió las credenciales de mi portal médico privado, Elena se negó rotundamente. Esa fue la única razón por la que no pudieron borrar el rastro de mis análisis de sangre. Escuché su confesión en silencio. Comprendí que Elena no era mi enemiga. Era otra víctima de la crueldad de esas 2 mujeres. Le dije que su deuda estaba perdonada, pero que a partir de ese momento, trabajaba exclusivamente para mí en esta guerra. Le ordené que volviera a la oficina y actuara como si nada hubiera pasado. Elena asintió, secándose las lágrimas, convertida ahora en mi activo más valioso desde adentro. Javier entró en la sala en cuanto Elena salió. Llevaba consigo un sobremanila grueso y pesado. Su rostro estaba más sombrío de lo que lo había visto en una década. Dejó el sobre la mesa y me dijo que lo abriera. Su nombre legal no es Isabella, dijo Javier con voz grave. Saqué los documentos. Había fotografías antiguas, certificados de nacimiento y registros policiales. Su verdadero nombre era Ana. Había nacido en 1972 en un barrio marginado, muy lejos de la riqueza que aparentaba. La familia de alta sociedad colombiana, los colegios privados europeos, la herencia de dinero viejo. Todo ello era una mentira fabricada. Había construido esa identidad falsa 20 años atrás y había estado viviendo dentro de ella desde entonces. El informe detallaba 2 matrimonios anteriores bajo esa misma identidad fraudulenta. El primero fue con un desarrollador inmobiliario que perdió más de $2 millones antes de quedar en la ruina. El segundo fue con un cirujano adinerado. Ese cirujano murió de un evento cardíaco repentino 14 meses después de la boda. Su propio patrimonio fue impugnado en los tribunales por sus hijos biológicos, quienes sospechaban de ella pero nunca pudieron probar nada. Miré los documentos y una sonrisa fría y sin alegría se dibujó en mi rostro.
Un matrimonio construido sobre una identidad completamente fabricada no es motivo de divorcio en el estado de Florida. Es motivo de anulación matrimonial. Ante los ojos de la ley, lucharé para que este matrimonio sea tratado como si nunca hubiera existido. No habría división de bienes. No habría pensión alimenticia. Todo lo que era mío se quedaría conmigo. Volví a la habitación de Lucía, en el tercer piso del hospital. Llevaba el sobre Manila en la mano. Me preparé mentalmente para romper el corazón de mi hija. Iba a tener que decirle que la mujer que vivía en nuestra casa era una criminal, que nos estaban robando y envenenando. Entré en la habitación y cerré la puerta con cuidado. Lucía estaba sentada, mirando por la ventana hacia el cielo brillante de Miami. Me acerqué a los pies de su cama. Lucía, hay algo muy grave que necesito decirte, comencé, sintiendo un nudo en la garganta. Pero mi hija levantó su mano sana, deteniéndome. Me miró con una expresión que no era de miedo, sino de una calma calculadora que reconocí al instante. Era mi propia mirada. Con un movimiento lento, Lucía abrió el cajón de la mesa de noche del hospital. Sacó su bolso personal y extrajo de él un pequeño cuaderno de cuero negro. Me lo tendió en silencio. Lo abrí y vi páginas y páginas de anotaciones meticulosas, fechas, horas y números de cuentas. Lucía habló con una voz firme y clara. 7 meses atrás, me explicó, había tropezado accidentalmente con un hilo de correos electrónicos. Estaban en una cuenta de almacenamiento en la nube que compartíamos en la casa. Era un borrador de mi Nuevo Testamento, un documento que la excluía a ella por completo y redirigía toda mi fortuna hacia Isabella y un fondo a nombre de Vega. Lucía me confesó que no sabía si yo mismo había solicitado ese cambio. No quería ser la hija paranoica que acusaba a la esposa de su padre sin pruebas irrefutables. Así que, en lugar de confrontarme y arriesgarse a una ruptura familiar, decidió investigar en silencio. Comenzó a documentar cada detalle. Anotó mis reacciones lentas, mi fatiga constante y mis frases repetidas. Anotó el extraño y persistente ritual de la copa de vino tinto cada noche. Y en febrero, siguiendo una corazonada inexplicable, fue ella quien llamó a Javier en secreto. Ella le pidió que consiguiera a alguien para revisar mi sangre en busca de sedantes. Esa llamada fue la semilla de todo lo que Javier descubrió más tarde por su cuenta. Lucía también había escuchado a Vega mencionar el nombre del grupo de moda Aura en una cena meses atrás. En ese momento comprendió que Vega sabía exactamente dónde trabajaba ella como pasante. El hecho de que Vega lo supiera y hubiera decidido no decir nada, le dijo a Lucía todo lo que necesitaba saber sobre lo que se avecinaba. Mi hija había estado guardando ese cuaderno en su casillero del trabajo, no en su apartamento. Sospechaba, y con toda razón, que alguien podría registrar su casa mientras ella no estaba. Lucía había estado llevando a cabo su propia investigación encubierta en paralelo con la mía durante 7 meses. Me había estado protegiendo de su propio miedo, exactamente de la misma manera en que yo había intentado protegerla del mío. Me miró a los ojos, con el corte en la ceja y la muñeca vendada, y esbozó una pequeña sonrisa cansada. Hemos estado ejecutando la misma operación desde extremos diferentes. Papá, me dijo en un susurro. Creo que ya es hora de que comparemos nuestras notas. Cerré el cuaderno de cuero y sentí un inmenso orgullo mezclado con una furia devastadora. Asentí lentamente. La recolección de pruebas había terminado. Era el momento de la ejecución. Salí de la habitación del hospital con el cuaderno de mi hija apretado en la mano derecha. El aire acondicionado del pasillo me golpeó el rostro, pero mi mente ardía con una claridad deslumbrante. La fase de recolección pasiva había terminado. Ahora entrábamos en la fase de aniquilación definitiva. Javier y yo convertimos mi estudio en Coral Gables en una sala de guerra táctica. Necesitábamos pruebas forenses irrefutables para asegurar que ninguna de las dos pudiera escapar de la justicia. Javier, con su precisión militar, logró infiltrarse en los servidores de seguridad del grupo de moda Aura. Buscó en los archivos de video eliminados del estacionamiento subterráneo del distrito de diseño. Y allí estaba. En la pantalla de mi computadora, vimos a Vega caminando entre los autos de lujo. Llevaba gafas de sol oscuras, pero su postura arrogante era inconfundible. Se agachó junto a la rueda delantera del auto de Lucía. Con una herramienta pequeña, manipuló el sensor de los frenos. Lo hizo 3 días antes del accidente que envió a mi hija al hospital. Pero Javier no se detuvo ahí. Recuperó una segunda grabación del cuarto de almacenamiento de la empresa.
El video mostraba a Vega entrando a escondidas, tomando unas tijeras de sastre y cortando deliberadamente la costura de un vestido de $40,000. El mismo vestido de alta costura por el que planeaban culpar a mi hija en público. La sonrisa maliciosa en el rostro de Vega, mientras destruía la seda, era la imagen misma de la impunidad. Una impunidad que yo estaba a punto de erradicar. Esa misma tarde, hice una llamada a Guillermo. Guillermo era el accionista mayoritario del grupo de moda Aura. Un hombre de negocios despiadado, que solo entendía el lenguaje del dinero. Nos reunimos en un club privado y exclusivo en el área de Brickell. Él vestía un traje italiano hecho a medida. Yo llevaba mi vieja chaqueta verde oliva del cuerpo de marines. Guillermo me miró con una mezcla de curiosidad y desdén inicial. No perdí el tiempo con saludos cordiales. Puse un maletín sobre la mesa de caoba y le hice una oferta de adquisición hostil. Le ofrecí comprar su participación del 40% en la empresa. Le pagaría una prima del 15% sobre el valor real del mercado. Todo en efectivo, transferencia inmediata y sin ninguna condición en absoluto. Guillermo parpadeó, sorprendido por la brutalidad financiera de la oferta. Su lealtad hacia Isabella, o cualquier otra persona en esa empresa, desapareció frente a los millones de dólares. Firmó los documentos de traspaso allí mismo. Para las 3:17 de la tarde, yo era el dueño mayoritario del 60% de la compañía. La misma compañía que había permitido que mi hija fuera torturada psicológicamente durante meses. Nadie en ese edificio de cristal lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para importar. Mi siguiente parada fue la jefatura de policía de Miami. Me reuní en privado con el detective Rafael. Rafael era un hombre implacable, especializado en delitos financieros y corporativos de la alta sociedad. Puse todas las piezas del rompecabezas sobre su escritorio de metal. Le entregué el informe toxicológico oficial del Dr. Valerio. Le di el rastro financiero completo de los $840,000 robados y enviados a la empresa fantasma en Nevada. Le mostré las fotografías de vigilancia de Vega, manipulando los frenos y destruyendo el vestido. Y finalmente, le entregué la declaración firmada por Elena, mi asistente ejecutiva extorsionada. El detective Rafael revisó cada página en silencio. Su mandíbula se tensó al comprender la magnitud del engaño y la crueldad involucrada. Confirmó forensemente la manipulación de los sensores del auto de Lucía. Esa misma tarde, un juez firmó las órdenes de arresto. Agresión vehicular con intento de causar daño grave para Vega, envenenamiento criminal y abuso financiero de personas mayores para Isabella. Le di al detective Rafael un último dato crucial. Le dije exactamente dónde estarían ambas mujeres la noche siguiente. La Gala Anual de Arte y Moda de Miami, el evento más exclusivo de la temporada, donde la élite de la ciudad se reunía para exhibir su poder y su riqueza. Regresé a mi casa en Coral Gables para prepararme. Fui a mi vestidor y pasé de largo junto a los smokines de diseñador. Al fondo del armario, cubierto por una funda protectora, estaba el traje negro que Beatriz me había ayudado a elegir para su propio funeral. Me lo puse lentamente. La tela oscura se sentía pesada sobre mis hombros. Me miré en el espejo y vi a un hombre que había dejado de ser una víctima. Iba vestido para un funeral. Pero esta vez, no era para llorar una pérdida. Era para enterrar a los parásitos que habían intentado destruir a mi familia. La gala se celebraba en un inmenso salón de baile frente al mar, iluminado por candelabros de cristal gigantes. 400 personas llenaban el lugar. Había champán, vestidos de seda, joyas deslumbrantes y sonrisas falsas. Javier había coordinado todo a la perfección. Los oficiales del detective Rafael estaban posicionados en ropa de civil bloqueando cada salida del salón. El detective, por respeto a nuestra vieja amistad, me había concedido exactamente 3 minutos antes de intervenir. Me quedé de pie en las sombras, cerca de la parte trasera del evento. A las 7:40 de la noche, Isabella subió al escenario sin haber sido invitada a hablar. Llevaba un collar de diamantes que había sido pagado con el dinero que me robó. Tomó el micrófono con una confianza repugnante. Comenzó a dar un discurso sobre los altos estándares de excelencia en la industria de la moda. Luego, su tono cambió a uno de falsa decepción. Señaló hacia una mesa en la parte trasera y acusó a una pasante anónima de haber destruido un vestido exclusivo de alta costura. Vega, de pie junto a ella, se acercó al micrófono. Preguntó en voz alta y burlona cómo era posible que a una don nadie como Lucía se le hubiera confiado algo tan valioso.
400 rostros curiosos y juzgadores se giraron hacia la mesa de mi hija. Lucía estaba sentada allí, con su vestido elegante ocultando las costillas magulladas. Tenía la muñeca vendada descansando sobre la mesa, pero su mirada no era de humillación, era de un acero inquebrantable. Ese fue mi momento. Salí de las sombras y comencé a caminar por el pasillo central. La multitud se apartó al ver mi expresión. Subí los escalones del escenario lentamente. La sonrisa de Isabella vaciló por un segundo, confundida por mi presencia. Me acerqué a ella y le quité el micrófono de las manos con una suavidad aterradora. No levanté la voz. No mostré rabia. Hablé con una calma profunda y gélida que resonó en cada rincón del inmenso salón. Mi nombre es Álvaro. Soy el padre de Lucía. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Le dije a las 400 personas presentes que la mujer que acababa de hablar no se llamaba Isabella, que su verdadero nombre era Ana, que toda su historia de riqueza, su familia de abolengo en Colombia y su educación europea eran una mentira fabricada. Les informé que los documentos para la anulación matrimonial habían sido presentados esa misma mañana ante la corte. Hablé de los $840,000 robados y lavados a través de una empresa fantasma en el estado de Nevada. Le hice una señal a Javier. Las inmensas pantallas detrás del escenario cobraron vida. No mostraron imágenes de moda, mostraron la grabación de seguridad de Vega destruyendo el vestido con sus propias manos. Los murmullos de asombro y repulsión llenaron el salón. Luego, busqué con la mirada a Camila, la directora de moda de la empresa, que estaba sentada en la primera fila. La señalé directamente. Le dije a toda la sala que Camila había recibido un soborno de $60,000 provenientes de esa misma empresa fantasma. Todo para asegurarse de que las evaluaciones de mi hija fueran desastrosas y su posición se volviera insostenible. Camila palideció y se cubrió el rostro con las manos. Y finalmente, entregué el golpe de gracia. Les dije a todos los presentes que, desde la tarde anterior, yo era el dueño mayoritario del 60% de la compañía en la que estaban parados. El pánico estalló. Vega, comprendiendo que estaba acorralada, soltó su copa de champán y corrió hacia la salida más cercana. Caminó directamente hacia el pecho del detective Rafael. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas cortó el aire. Isabella se quedó congelada en el escenario, incapaz de procesar la destrucción total de su imperio de mentiras. Los oficiales de policía subieron las escaleras con las órdenes de arresto. Me acerqué a ella por última vez. Me incliné hacia su oído y pronuncié una sola palabra frente a todas las cámaras del salón. Ana. Vi como 20 años de cuidadosa construcción social se desmoronaban en su rostro. El miedo puro y animal finalmente reemplazó a su arrogancia. Mientras los policías se la llevaban, el caos se apoderó del evento. Tomás, mi abogado corrupto, intentó escabullirse en medio del desorden. Pero Javier ya lo estaba esperando en la salida principal. Le mostró una copia de los correos electrónicos encriptados que probaban su participación en el fraude del testamento. Tomás palideció, sabiendo que su carrera había terminado para siempre. Bajé del escenario y caminé hacia la mesa de mi hija. Le ofrecí mi mano. La ayudé a levantarse, pasando mi brazo con mucho cuidado alrededor de sus costillas lastimadas. La llevé conmigo de vuelta al escenario. Miré a las personas más ricas y poderosas de Miami y les dije exactamente quién era ella. Una graduada con honores académicos que había ganado su puesto de pasante trabajando hasta la madrugada. Alguien que nunca usó mi nombre para obtener un privilegio. Una mujer brillante que había sido humillada en ese edificio y enviada a un hospital por las personas que ahora estaban esposadas. Y, sobre todo, la única e indiscutible heredera de todo lo que yo poseía en este mundo. Más tarde esa misma noche, fui a la estación de policía. Isabella había pedido verme desde su celda de detención, exigiendo hablar conmigo sin la presencia de su abogado. No entré a la celda. Me quedé de pie en el pasillo, mirando a través de la pequeña ventana de cristal reforzado. La observé sentada sola en un banco de metal. Aún llevaba puesto el vestido de alta costura, ahora arrugado y manchado. Su maquillaje estaba deshecho por las lágrimas. Su rostro, por primera vez en 2 años, no estaba actuando para nadie. Se veía sencillamente exhausta, vacía y real. El oficial de guardia se acercó y me dijo que ella solo había murmurado una cosa al ser ingresada. Había dicho que no planeaba quedarse tanto tiempo conmigo. Nunca obtuve una respuesta clara sobre lo que eso significaba.
si planeaba matarme antes, o si solo planeaba robar lo suficiente y desaparecer. Algunas cosas en la vida no se resuelven con respuestas perfectas. Aprendes a cargar con el peso del misterio y sigues adelante. El sistema judicial hizo su trabajo. Vega, aterrorizada por la idea de un juicio público, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 2 años en una prisión estatal, obligada a pagar restitución por los daños, y recibió una orden de alejamiento permanente. Isabella, o Ana, recibió una sentencia suspendida de 18 meses, que se convirtió en 2 años de libertad condicional estrictamente supervisada. Fue obligada a devolver hasta el último centavo del dinero que había transferido. Camila, la directora de moda, mantuvo su trabajo solo el tiempo suficiente para tener que disculparse cara a cara con mi hija. Luego, mis abogados se encargaron de destrozar su carrera corporativa para siempre. El caso de coerción de Elena, mi asistente, fue reconocido formalmente por las autoridades. Su historial penal se mantuvo impecable. El lunes siguiente, ella estaba de vuelta en su escritorio, con mi café ya servido, leal y libre de sus fantasmas del pasado. Lucía regresó al edificio del grupo de moda Aura, pero ya no volvió como una pasante. Regresó como la nueva directora de desarrollo creativo, reportando directamente a la junta directiva. Sin embargo, lo hizo bajo una condición estricta que ella misma impuso. No habría favores, ni ajustes de presupuesto especiales, ni tratos preferenciales por ser mi hija. Ella insistió en ganarse el respeto de su equipo exactamente de la misma manera que antes. Con talento, sudor y horas de trabajo interminables. Llegó el mes de diciembre. El aire en Miami finalmente se volvió un poco más fresco. Conduje mi auto por la misma calle ruidosa de la pequeña Habana. Me detuve frente al mismo vendedor ambulante y compré 2 ramos inmensos de girasoles frescos. Caminé por el vestíbulo de cristal del edificio Aura y subí hasta la oficina de Lucía. Entré y la vi sentada detrás de su escritorio, revisando unos bocetos de diseño. En la esquina de su mesa, dentro de una taza de café de cerámica, todavía estaban los girasoles del día de su cumpleaños. Estaban completamente secos, con los pétalos encogidos y oscuros por el paso de los meses. Ella levantó la vista, sonrió al verme con las flores nuevas, y me dijo que siempre conservaba las flores hasta que su ciclo terminaba por completo. Me senté frente a mi hija en esa oficina bañada por la suave luz del invierno. Le conté sobre mi mañana, sobre los barcos de carga en el puerto y sobre el silencio pacífico que ahora reinaba en nuestra casa de Coral Gables. Había pasado 2 años de mi vida confiando en una actuación teatral en lugar de observar el patrón de comportamiento. Aprendí una lección brutal y oscura. Confiar sin discernimiento no es una virtud moral. Es solo vulnerabilidad vestida con un buen traje. Si alguien puede llevarse una sola enseñanza de esta historia, que sea esta. Las personas que están más cerca de ti no son automáticamente las personas más seguras para ti. Observa con atención lo que protegen con tanto celo. Observa lo que esconden en las sombras. Y sobre todo, observa qué le hacen a las personas que dicen amar cuando creen que nadie importante los está mirando. Yo cometí casi todos los errores que un padre ciego por el dolor puede cometer. Pero no cometí el último y más fatal de todos. No dejé de luchar por la vida y la dignidad de mi hija a tiempo. Tuve la inmensa suerte de despertar y llegar antes de que fuera demasiado tarde.